3. Sí, ahora sí se ve. Ahí está la presentación. Excelente. Correcto. Perfecto. Bueno, voy a comenzar como inicié la sesión pasada del modelo de Canvas, estableciendo dos reglas que para mí son importantes siempre que ando con las clases. La primera es que me pueden interrumpir en el momento que lo deseen. Yo, mientras estoy compartiendo pantalla y tengo la presentación abierta en modo de presentación, valga la redundancia, no puedo ver el panel, no puedo ver otra cosa. O sea que si levantan la mano a través de la aplicación, no voy a poder verlo. Entonces me pueden interrumpir con voz sin ningún problema. ¿Ok? Eso es lo primero y es muy importante. No tienen que esperar a que yo pregunte, simplemente me interrumpen y eso no va a ser ningún problema para mí. Lo segundo, y que es una recomendación, es que como estamos, que también lo dije en el modelo de Canvas, que como estamos en un proyecto bien específico, entonces siempre es bueno que los conceptos que se van discutiendo los vayan inmediatamente asociando al proyecto que eventualmente están emprendiendo, que en este caso es el de las plantas potabilizadoras de agua. En la medida de lo posible, vamos a traer ejemplos de otras categorías de negocio, etcétera, pero sí es bueno que para tener la sensación de que vamos haciendo inmediatamente, que vamos aprendiendo, entonces es bueno estar conectados con el proyecto. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a iniciar de lleno entonces con esta clase, vamos a decirlo así, ¿no? Fíjense, hoy nos toca y tengo el gusto de compartir dos módulos de este programa. Hoy nos toca conversar acerca de la gestión financiera de emprendimientos. Y básicamente nos vamos a enfocar particular en lo que tiene que ver con los costos, porque es extremadamente importante saber controlar los costos, las estructuras de costos y todo lo que ello implica, con la finalidad de tomar decisiones acertadas en el momento preciso. Vamos en la medida de que vayamos avanzando, vamos a ir definiendo los costos, etcétera, etcétera. Y previo a eso, quisimos conectarnos un poco también con el tema de los potenciales clientes que vamos a tener. Y finalmente vamos a hablar de un poquito sobre el flujo de caja. Pero el corazón de la presentación va a estar referida a temas relacionados con costos. Una de las cosas con las que cerramos el modelo de Canvas, y creo que era muy, muy importante, era haciendo énfasis en la identificación de nuestro segmento de clientes. Si ustedes recuerdan, quienes estuvieron en vivo en la clase o quienes luego vieron la presentación, el primero de los 9 bloques del modelo de Canvas tenía que ver precisamente con la población objetivo, con nuestro mercado meta, con nuestros clientes potenciales, con nuestro target, como sea que lo quieran. Y hablábamos también acerca de cómo aprovechar las oportunidades que el entorno nos ofrece en el contexto de este proyecto. Y yo hacía mención en aquel momento que al estar hablando del tema de la potabilización de agua, había una grandísima oportunidad, y es que la gestión del agua para los gobiernos globales, nacionales y municipales es una prioridad, es un mandato prácticamente, a través de los compromisos que los países han adquirido con las Naciones Unidas, específicamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Ok? Entonces, esta presentación va a partir de allí, un poco para reiterar la importancia que tiene y todas las aristas que se abren alrededor de esos objetivos del desarrollo sostenible para las Naciones Unidas. Es decir, siempre el agua va a ser una prioridad para los gobiernos, ya digo,
locales y nacionales. Por lo tanto, si hacemos las cosas bien en el emprendimiento social de las plantas de potabilización, entonces siempre o en la mayoría de los casos estaremos ubicados en un contexto favorable. ¿Ok? Entonces, esto es una lámina que habíamos visto en aquel momento. ¿Cómo sabemos cuántos potenciales clientes tenemos y su crecimiento? Fíjense, si vamos desde un contexto amplio, bueno, nos pudiéramos preguntar, bueno, ¿quiénes consumen agua? Porque al final ese va a ser nuestro producto. Bueno, agua consumimos todos. Es un bien de primera necesidad, de hecho. Satisface una de las necesidades fisiológicas más importantes del ser humano. Con lo cual, digamos, la primera señal de análisis nos indica que estamos trabajando vamos a decir, con un bien que la gente nunca va a dejar de necesitar. Eso es importante. Si luego seguimos decantando hacia abajo, entonces vamos a considerar que la población, los potenciales clientes de cualquier proyecto de emprendimiento social, en este caso en particular, ha sido identificado por las necesidades que se señalan en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que era lo que le mencionaba anteriormente. Esos objetivos son acuerdos que los líderes mundiales pues adoptan, ¿ok? Con los que se comprometen con las Naciones Unidas con un propósito fundamental, que es erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible. Y el tema del desarrollo sostenible es importante porque hace énfasis en la sostenibilidad hacia las generaciones futuras. Entonces, bien sea el objetivo que tiene que ver con el desarrollo sostenible en esos términos o en otros ámbitos que no sea necesariamente el agua, ambiental, cultural, etcétera, etcétera, siempre va a estar alineado con erradicar la pobreza, proteger al planeta y asegurar la prosperidad de todos. Ok, entonces, fíjense, en el sexto objetivo es donde se hace especial énfasis o se marca de manera tácita el tema del agua. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Es allí donde entonces comienza a abrirse la oportunidad que refería al inicio. Siempre será el agua, para ser reiterativo, siempre será el agua una prioridad en el contexto del desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y el bienestar común. ¿Ok? Ahora, del objetivo 6 se identifican varias claves, de ese objetivo 6 del desarrollo sostenible que mencionaba anteriormente. Se identifican varias claves. Lo primero, acceso universal y equitativo del agua. Vamos a decir que los objetivos o los objetivos específicos asociados al tema del agua. El primer objetivo específico, acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos. Ahí estamos nosotros. Importante. Segundo, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, pero aumentando el reciclado y reutilizando sin riesgo, sin ningún tipo de riesgo a nivel mundial. Si hablamos de reciclaje, el rellenado, vamos a decir, reenvasado del agua, tal como lo estamos viendo en este proyecto, también nos ubica favorablemente en esa posición. Además, acceso al servicio de saneamiento e higiene adecuados y equitativo para todos. Seguidamente, asegurar la sostenibilidad de la extracción y el agua dulce. Aquí ya esto está un poco en el contexto de la extracción del agua. Aquí ya es algo que tiene más que ver con los pozos y con la forma como el agua es tratada en las plantas, etc. Adicionalmente, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todo nivel. Esto es un mandato más de tipo de gestión en el que involucra a los gobiernos, bien sea, como decía antes, nacionales y locales, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos,
los acuíferos y los lagos, es decir, todo el sistema hídrico pues tiene que ser tratado con conciencia ecológica. Eso también es importante. Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento. Ahí estamos nosotros nuevamente, ¿ok? Nosotros vamos a formar parte de esa red comunitaria de gestión del agua a través de la instalación de nuestras plantas. Ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo. Fíjense, este programa, este proyecto en el que ustedes tienen el privilegio de participar, forma parte de esa cooperación internacional. ¿Ok? O sea, cuando estamos en este curso, al mismo tiempo estamos desarrollando contenido que apoya ese objetivo específico de ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo. O sea, es esto que estamos haciendo en este minuto, es ese objetivo específico en acción. Entonces, ahí estamos parados. Estamos en un contexto favorable para la gestión del agua. Nosotros formamos parte de una proporción de todos esos objetivos, de todas esas soluciones con el tema de las plantas de agua. ¿Ok? Ahora, si tenemos ese contexto favorable, entonces lo que sigue es hacer una gestión eficiente de nuestro proyecto, de nuestras plantas. Y hacer una gestión eficiente, perdón, implica no tan solo identificar perfectamente a la población objetivo, como primer bloque del modelo de Canvas, como lo veíamos anteriormente, sino una vez teniendo claro esa población, entonces luego gestionar los recursos de manera eficiente. Y es allí donde la gerencia de costos juega un papel fundamental para el éxito del proyecto. Fíjense que no hago mención a los ingresos, porque los ingresos van a venir si nosotros hacemos un buen análisis previo, un buen análisis de la población objetivo, del producto que quiero llevar, cómo lo voy a llevar, cómo lo voy a diferenciar, de cómo lo voy a distribuir y cómo me voy a relacionar con los clientes, que si recuerdan son los primeros 4 bloques del modelo de Canvas. Entonces, no es que voy a decir que los ingresos vienen solos, pero si yo estoy atacando una necesidad importante como es el agua y tengo algunas ventajas competitivas respecto a otras plantas o de ubicación, de servicio, etcétera, entonces mi producto, que en este caso va a ser el agua, el botellón de agua, bueno, va a ser demandado y los ingresos van a venir por allí. Ahora, luego está la gestión de los costos, la gestión financiera de los costos, y es ahí donde necesitamos poner la lupa, porque en experiencia amplia se ha visto que es allí donde los emprendedores se equivocan más, porque generalmente la gente hace análisis del desempeño de un negocio a partir solamente de sus ingresos. Y es común que uno vea en conversaciones normales de calle, que alguien te diga, oye, mira, están vendiendo la panadería de la esquina. Así, y esa panadería se ve súper y tal. Y bueno, mira, esa panadería está facturando, qué sé yo, $10,000 mensuales. Y la gente ya de plano, con ese dato, califica la calidad o no del negocio. Y no se da la tarea de usar esa información con los costos. Está bien, que facture $10,000 es una condición necesaria, pero no suficiente. Ahora, ¿cuánto cuesta la gestión de esa panadería? ¿Ok? Mensualmente, ¿qué significan los costos? Y automáticamente estoy anticipando cuánto es la rentabilidad que está dejando. Porque si la panadería factura $10,000, pero su gestión de costos hace que sus erogaciones sean de $9,500, bueno, probablemente no sea el negocio que al principio yo creía que era. Entonces, en la gestión de costos ahí está mucha de la clave del desempeño exitoso de los proyectos, ¿ok? Entonces, si hablamos de costos, estamos hablando de una variable que es medible, ¿ok? Así como lo son los ingresos también. Y eso es una de sus principales características, ¿ok? Es una variable que se mide monetariamente y básicamente cuantifica
la cantidad de recursos económicos utilizados en la generación de un bien o servicio. Es decir, ¿cuánto me cuesta vender $10,000 en el caso de la panadería que mencionaba anteriormente? Ese es el dato que me interesa construir, que nos interesa que ustedes entiendan. Permiso. Adelante. Hola, Ricardo, Sara Guevara. Una observación, tú estás enfocando o estás dando tu información siempre enfocada a que el trabajo de nosotros va a ser la instalación de una planta de potabilización de llenado de botella. Y Sí. creo que no es así, o sea, cada uno tiene una idea diferente. Si ves los trabajos que están poniendo los equipos, bueno, creo que no es, hasta ahora no he visto ninguno que sea específicamente hacer la planta de potabilización de llenado, a menos que el trabajo hagamos eso, pero los emprendimientos son diferentes. Los emprendimientos no son necesariamente montar una planta de llenado de botellones de agua potable. Ok, eso es ¿Me un gran expliqué? dato, es importante, probablemente yo lo malinterpreté al principio. Henry seguramente nos puede precisar esa información. Sin embargo, sí entiendo que todo gira alrededor del agua, ¿correcto? Sí. Correcto, correcto. Todo gira alrededor del agua, pero son Correcto. como diferentes ideas que tiene cada participante. Ah, buenísimo. Pero eso es bueno saberlo, es bueno saberlo. Entonces voy a tratar de ajustar el discurso a esa... Hola a todos. Sí. Buen día, Ricardo, Sara y todos. Efectivamente, el proyecto, Buenos días. El proyecto siempre va a girar en torno al agua y un elemento importantísimo es cómo el agua debe generar respuestas en las comunidades. Por eso se habla de la planta de tratamiento, de la planta de potabilización del agua, que es importantísimo a los efectos de el trabajo final que se va a entregar, independientemente de la visión que cada uno le dé a su proyecto. Pero Henry, el resultado final del proyecto necesariamente tiene que ser una planta de potabilización, ¿no? No necesariamente, pero tiene que estar ligado al agua. Entiendo, listo, está muy bien. Entonces, súper oportuna la aclaratoria, porque yo entendía que todos tenían el mandato de generar una planta, pero está bien, estamos súper a tiempo de contextualizar aún mejor el asunto. Está muy bien. Entonces, fíjense, teniendo eso claro, y gracias a Sara por esa aclaratoria, entonces igual seguimos en un buen contexto, en términos de oportunidad que el entorno agua nos ofrece. Entonces yo decía que la medición, que los costos es una variable económica que es medible, ¿ok? Y eso es una variable obviamente numérica, por supuesto, y que que mide en términos monetarios la cantidad de recursos económicos utilizados para generar un bien o servicio. Entonces, en este caso que nosotros estamos conversando, entonces es ponerle medida de costo a la operación que finalmente vamos a emprender, ¿ok? De cualquier naturaleza. Yo hablaba de la panadería, entonces sí, si la panadería factura $10,000, bueno, ¿cuánto me cuesta que esos $10,000 efectivamente sean facturados? No necesariamente todos los meses los costos van a ser iguales, ¿ok? Como pueden imaginarse y como deben saber, mucho tiene que ver con la clasificación de costos que vamos a ver más adelante. Adicionalmente, los costos es toda erogación de dinero que la empresa utiliza o destina para un fin específico, elaborar un producto o prestar un servicio. Hay una pequeña interferencia, yo no sé si todos la oyen o soy yo. Creo que alguien tiene el micrófono abierto y yo me escucho de vuelta. Sí, alguien debe tener el micrófono abierto. ¿Aló, aló? Ahora, ya listo, ya parece que lo cerraron. Sí, ya se corrigió, perfecto. Entonces, en términos generales, en definitiva, los costos es toda la cantidad de dinero que yo estoy obligado a extraer, vamos a decir así, de la operación que estoy ejecutando con el propósito de llevar adelante el proyecto. ¿Ok? ¿Cuánto me cuesta vender torta? ¿Cuánto me cuesta vender pan? ¿Cuánto me cuesta
elaborar un envase de plástico, si ese es todo, estoy hablando de productos finales, ¿cuánto me cuesta? Miren, latonear y pintar un carro, ¿cuánto me cuesta? Todo eso tiene una cifra medible que al final, al compararla con los ingresos, entonces nos va a generar lo que financieramente se conoce como rentabilidad. Y hay un mensaje muy importante: lo que no se mide no se controla. Y es allí donde está la clave de este asunto. Para seguir avanzando en la conceptualización del asunto, del tema de los costos y la gestión financiera, vamos a introducir un término que vamos a usar en lo sucesivo, muy importante, se llama estructura de costos. Y la estructura de costos se conoce como aquel proceso que busca organizar de manera práctica los costos de una empresa. Organizar de manera práctica los costos de una empresa. Primer objetivo de la estructura de costos, organizar. Pero organizar de manera práctica. Y cuando hablamos de manera práctica, básicamente se trata es de dar a entender que nos permita tomar decisiones, que se convierta en una herramienta de toma de decisiones, que tenga practicidad. Pero además, esa organización de manera práctica no puede estar divorciada de la estrategia y operación de la compañía, del proyecto, de la empresa, del negocio, como quieran llamarlo. Es decir, usted tiene que tener una estrategia comercial y operativa, y sobre esa estrategia es que usted le va a dar sentido a la organización de sus costos para obtener su estructura de costos. ¿Ok? Ya de eso vamos a hablar más adelante. Armar una estructura de costos tiene un propósito fundamental, y es el de establecer, valga la redundancia, los fundamentos para la generación de información relevante que finalmente me permite tomar decisiones dentro de la organización. ¿Ok? Fíjense, retomamos aquello que decíamos al principio: establecer los fundamentos para la generación de información. En la estructura de costos está toda la información necesaria que tiene que ver con las erogaciones, que me van a permitir, como propósito final, tomar decisiones oportunas. ¿Okay? Es decir, si hay alguna variación importante, yo tengo que anticiparme a los efectos que esa variación pueda tener, bien sea de aumento o de disminución, solo por mencionar una alternativa. Por otra parte, y entendiendo eso, entonces tenemos a grandes rasgos la clasificación más general que se le puede dar a los costos. Es que hay dos tipos de costos. Están los costos fijos y los costos variables. Una pregunta para quienes me oyen: ¿habían escuchado antes esa clasificación? Sí. Ok, ¿quién puede, Miguel, puedes tú, de manera intuitiva, no importa si no es de forma especializada, qué idea has tenido acerca de lo que son los costos fijos y los costos variables? A ver, bueno, yo he trabajado en varias empresas y siempre son variables que se manejan mucho, inclusive en los proyectos, en los costos de producción. Y las empresas siempre, cuando son manufactureras, obviamente controlan mucho sus costos fijos, están muy pendientes de cómo se comportan los costos fijos y los costos variables en las líneas de producción que tienen. Siempre eran temas de conversación constantes. Sí. Perfecto. Bueno, sí, o sea, es que es extremadamente importante. Te puedo, para cerrar lo que te iba a decir, recuerdo, porque yo también vi una materia que se llama plantas industriales, y en esa materia enfocaban mucho sobre lo que eran costos fijos, costos variables, todo eso. Y ahí en un trabajo que me tocó hacer, llegó a una conclusión muy importante, sobre todo en las empresas que producen por unidades, donde tú podías ver que los costos fijos por unidad eran variables, y los costos
variables por unidad eran fijos. Eso es un tema profundo que Eso, revisarlo, pero es bien sí. interesante. Bueno, fíjate que qué bueno que traes a colación ese concepto, porque en la medida que vayamos construyendo esta presentación, vamos a llegar a un concepto muy importante que es el costo variable unitario. Costo variable unitario, y tiene que ver con eso que tú estás mencionando. Al final del camino, y probablemente esto que vamos a mencionar a propósito de lo que Miguel nos aporta, al final del camino, el objetivo de analizar los costos a través de una estructura de costos no es simplemente ver los números y al final del mes ver cuánto nos costó la operación de ese mes en términos de costos fijos y costos variables. No, lo más importante y la variable más relevante es cuánto nos costó desde el punto de vista de los costos variables, y ya vamos a ver por qué, cada unidad producida y vendida. Esa es la clave. O sea, nosotros tenemos que estar en capacidad y voy a hacer uso nuevamente de una planta potabilizadora para ejemplificarlo. Nosotros al final del mes de operación necesitamos saber cuánto en promedio nos costó desde el punto de vista de los costos variables cada botellón que yo vendí. Esa es la clave. Más allá de saber, porque lo voy a saber en el proceso, bueno, a mí la operación en el mes de julio me costó, o los costos totales del mes de julio fueron de $1,000, ¿ok? Y de esos costos totales, 250 fueron costos fijos y 750 fueron costos variables. Eso es un gran dato. Pero cuando yo cruzo esa información con la cantidad de botellones que vendí, entonces voy a poder saber cuánto costo le imprimí a cada uno de esos botellones que vendí. ¿Me explico? O a cada litro de agua que comercialicé, si es que el negocio es de otra naturaleza. Y esa es la clave de este análisis. No son los grandes números, son los números promedios por producción o venta, que es lo que precisamente Miguel nos está comentando en este instante. Cómo varían los costos, el costo unitario del fijo y cómo hay que buscar estabilizar los costos unitarios variables. Eso es muy importante. Y ese es el análisis que vamos a estar construyendo hasta aquí. ¿Hay alguien más que se haya conectado recientemente o solamente está Miguel y Sara hasta ahora? ¿Aló, aló? ¿Me oyen? Sí, profesor. Ahorita hay 8 participantes, contándolo a usted y al coordinador de Carabobo y a mí. Ah, perfecto. O sea que hay 5 personas que están, digamos, 5 estudiantes conectados. Perfecto, perfecto. Correcto. Eso está muy bien. Buenísimo. Entonces, teniendo eso en cuenta, que es dar 4 pasos adelante, pero que no deja de ser oportuno para que visualicen hacia dónde nos estamos dirigiendo, la clave para diferenciar los costos fijos de los costos variables es la relación que tienen con la producción y venta del negocio. Los costos fijos no varían y por eso se llaman fijos, se mantienen fijos independientemente de que produzca y venda. Es decir, yo puedo producir 0 unidades, producir y vender 0 unidades, y esos costos van a seguir estando allí, ¿ok? Se van a generar igualito mes a mes. Ahorita cuando ejemplifiquemos, yo me imagino que ya ustedes están imaginando algunas características o algunos tipos de costos fijos. Por el contrario, los costos variables varían cuando cambia la producción y la venta. ¿Ok? Relaciono producción y venta porque es importante, pero ojo, la producción y venta no es el mismo número, ¿ok? Pero es simplemente para ejemplificar y hacerlo más sencillo. Entonces, los costos fijos son aquellos que se mantienen constantes sin importar los cambios en la actividad de la organización, es decir, sin importar lo que produzcan y vendan. Estos costos tienden a mantenerse igual sin importar el volumen de producción de la empresa. ¿Ok?
Los costos variables, por el contrario, son aquellos que aumentan o disminuyen de acuerdo con las variaciones de la actividad, de acuerdo con la variación de la producción. Que el costo variable es proporcional al nivel de tus ventas o no existirá sin producción, valga la redundancia, de producto o prestación de servicio. Es decir, los costos variables cambian proporcionalmente a cómo cambien la producción o la actividad de la compañía. ¿Ok? Si vamos a los ejemplos, un ejemplo de costo fijo clásico es el arrendamiento del local donde estamos funcionando, del local, del galpón. Usted puede producir cero. De hecho, en época de pandemia, cuando estábamos bien críticos el año pasado, haciendo abstracción de la regulación de los alquileres que provino del gobierno nacional, bueno, muchos negocios no pudieron vender absolutamente nada y tuvieron que seguir asumiendo el costo fijo que representaba el alquiler. Eso es un costo fijo que además pudiéramos considerarlo un costo fijo importante, ¿ok? El alquiler. Hay otros costos fijos que también que no están relacionados con la producción, que son costos fijos, vamos a decir, indirectos también. Por ejemplo, los gastos que hacemos en papelería, los gastos de servicios, teléfono, electricidad, etcétera. Esos son, si es que la electricidad no es un insumo para la producción o para la actividad de la compañía. Ojo con eso. Eso es muy importante. Por ejemplo, si yo tengo un negocio de teleoperadores, ¿ok? Y la tarifa telefónica obviamente depende de la cantidad de llamadas que hago, entonces ya eso deja de ser un costo fijo para mi actividad y comienza a ser un costo variable, ¿se entiende? Por eso es que es muy importante lo que decía al principio. ¿Cuál es la estrategia del negocio para yo poder administrar los costos? Y clasificarlos además, que es obviamente una de las tareas más importantes a la hora de armar la estructura de costos. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? Ok, supongo que no hay ninguna pregunta. Seguimos. Los costos variables, por el contrario, entonces, son todos los costos en los que yo incurro, bueno, para poder ejercer la actividad propiamente, de manera directa. El costo variable clásico en todos los análisis que hagamos es la materia prima. Por supuesto que en la medida en que yo produzca mayor cantidad de el bien que estoy comercializando, en mayor cantidad voy a necesitar materia prima. Si, por ejemplo, mi actividad es producir, no sé, envases de plástico, imagínense los cuñetes, todos conocemos el envase de plástico de cuñete, que es un envase que básicamente tiene una capacidad para 5 galones. 5 galones es más o menos como 20 litros, un poquito menos, pero en promedio son 20 litros. Bueno, ¿cuál es la materia prima para yo producir un cuñete como envase de plástico? Bueno, dependiendo de la naturaleza del insumo. Si lo voy a producir con materia prima reciclada, entonces voy a necesitar una cantidad fija, básicamente. Cuando digo fija es la que le aplico al envase, voy a necesitar una cantidad de plástico reciclado, que generalmente viene despachado en peloticas. No sé si han visto alguna vez el plástico reciclado, que luego se mete en la máquina sopladora, prensadora, moldeadora, y entonces finalmente sale el envase. En la medida que yo quiera producir mayor cantidad de esos envases, por supuesto, mayor cantidad de materia prima voy a necesitar, solo por mencionar. Pero por el otro lado, si lo quiero hacer con lo que llaman materia prima original, es decir, no reciclada, es resina directamente procesada del petróleo, entonces también voy a necesitar una cantidad de toneladas, de kilos, de gramos, que va a crecer en la medida que
quiera que sea la producción. Entonces, la materia prima es un costo variable clásico. ¿Ok? Hay manos de obra que también son, sobre todo la mano de obra directa, la mano de obra de los operarios que están asociados a la producción, puede en algunas ocasiones considerarse un costo variable. ¿Ok? Si, por ejemplo, yo tengo una empresa distribuidora de confitería, vamos a suponer, y yo a mis vendedores les pago una parte fija de su salario, pero además le pago una parte variable como comisión de sus ventas, entonces yo voy a tener un componente mixto de costo fijo de mano de obra, pero también de costo variable de mano de obra. ¿Ok? Entonces, lo único que hace falta para entender y poder clasificar los costos fijos y los costos variables es cómo está relacionado con respecto a la producción y venta del negocio. Si esos costos cambian en la medida que la producción aumenta o disminuye, generalmente estamos hablando de costos variables. Si esos costos se mantienen constantes independientemente de lo que yo produzca y venda, entonces generalmente esos son costos fijos. ¿Ok? Y es extremadamente importante saber clasificarlos. Es extremadamente importante saber identificarlos dentro de mi estructura de costo. Continuamos. La estructura de costos ayuda a responder dos preguntas fundamentales. Número uno, ¿cuáles son los principales generadores de costos? Y número dos, ¿cómo se vinculan a los ingresos? Entonces, fíjense una cosa. ¿Cuáles son los principales generadores de costos? ¿A qué se refiere esto? Bueno, ¿cuáles son los componentes de costos más importantes? ¿Cuál es el peso que cada componente de costo, que cada generador de costo tiene sobre la producción? ¿Ok? Por supuesto que si hablamos de materia prima, seguramente cuando usted pondera los costos variables en relación a la producción, seguramente los costos variables van a tener un mayor peso. Pero dentro de los generadores de costo variable, ¿cuáles son los más importantes? ¿Por qué eso es importante identificarlo? Bueno, porque yo sabré, por ejemplo, si me toca gerenciar en escasez, yo sabré dónde puedo sacrificar. Yo les voy a poner un ejemplo concreto. Yo, en lo particular, tengo un negocio, tengo un taller de latonería y pintura. Yo, en el proceso de aprendizaje de latonería y pintura, hay básicamente, yo tengo costos fijos, por supuesto, los servicios, el alquiler, etcétera, como les estoy mencionando, pero tengo una cantidad gigante de insumos que son costos variables, se los menciono. Los tres más importantes son, en el proceso de latonear y pintar un carro. Si no entienden lo que estoy diciendo, por favor díganme y cambio el ejemplo. Pero en el proceso de restauración de un vehículo, hay tres componentes de costo variable muy importantes. La tinta, es decir, el color que yo le aplico al carro en el proceso de restauración. El fondo es un material que se usa previo a pintar el carro, básicamente para que la pieza que fue latoneada y restaurada tome su forma original. Y por último, el esmalte o el transparente. ¿Ok? Esos tres insumos son los más importantes. Y son los que siempre ocupan una proporción mayor de mis costos variables. Después de ellos vienen otra cantidad de insumos, tirros, lo que se llama papel para enmascarar. Cuando uno va a pintar un carro, bueno, tiene que forrar lo que no se va a pintar, si no lo vas a pintar completo, entonces necesitas un papel, necesitas tirro, necesitas otra cantidad de solventes, thinner, por ejemplo, y otra cantidad de insumos, vamos a decir, secundarios, pero que también son importantes. Todos esos insumos dentro de mi proceso productivo aumentan mientras más carros yo pinte, ¿ok? Pero si yo sé cuáles son los principales generadores de costo, que en mi caso son fondo, tinta y transparente, y yo sé que ocupan un porcentaje determinado, promedio, dentro de mi producción,
en situaciones particulares yo podré saber cómo sacrificarlos. Es decir, de pronto yo pudiera cambiarme de marca, una marca más económica, que me otorgue un rendimiento similar a la marca que tradicionalmente yo uso, pero que es muy costosa. ¿Ok? Yo pudiera cambiar de tipo de tinta, yo pudiera cambiar de tipo de fondo, yo pudiera cambiar de tipo de esmalte, yo incluso pudiera cambiar de marca de tirro, yo incluso pudiera cambiar de marca o de calidad de papel. Si de repente el acabado final del carro no depende tanto del tipo de papel que yo uso para enmascarar, pero resulta que se me está haciendo muy costoso, es decir, que su peso dentro de los costos variables está aumentando, epa, eso es una bandera roja que se levanta y yo tengo que tomar una decisión allí. ¿Ok? Entonces a eso se refiere este primer punto de cómo la estructura de costo nos ayuda a responder la pregunta de cuáles son los principales generadores de costo. No tan solo para saber cuánto pesan, sino para saber cómo gestionar la consecución de esos insumos en el futuro si comienzan a cambiar sus participaciones promedio dentro de mi estructura de costo. Necesito escucharlos y decirme si lo van entendiendo. Sí, sí, está claro, Ricardo. Una observación. ¿Dejaste de compartir tus láminas? No puede ser, en serio. Sí, sí, por lo menos yo no las veo. Ah, no, no, no. ¿Y los demás no las ven tampoco? Tampoco. Ah, no, vale, pero ¿qué es lo que está pasando? Menos mal que no he corrido muchas, vamos a ver. ¿Y ahora? ¿Ahora sí ven mi pantalla? No, todavía no las veo. Veo la Ok, pero pantalla, ¿ves mi pero no veo pantalla? sí, veo, Ah, bueno, ahorita no. Veía la voy para pantalla, las pero no láminas. estaban las láminas de tu Voy presentación. para las láminas. Ahora dime si ves las láminas. No, te veo a ti. Que no es lo que quieres ver precisamente. A ver, seguro, ahí no se ven las láminas. No, te veo a ti y veo a Henry. No, vamos a resolver eso, ya va. No Ahí sé qué dice que pasó. Déjame. a mí me parece que tienes el video desactivado. Ah, pero bueno, ya va. Vamos a ver. Ajá. No, pero si Sara me ve a mí, es porque Sí, lo veo las tengo imágenes de activado. las personas que están, o sea, veo a Ok, Henry y te veo a ti. voy a volver a compartir mi pantalla. Permitir. Ajá, se supone que ahí ya la estoy compartiendo. Correcto, pero estás compartiendo la imagen de Henry. Sí, Exacto, exacto, exactamente. exacto. O sea, Henry se ve en el infinito, porque se ve muchas veces. Ahora voy a cambiar y ahí cambié a mis láminas. ¿Las ven? Listo, ahora Sí, sí. Excelente. ahora sí, Ricardo. Perfecto, perfecto. Disculpen eso, pero no sé qué sucedió de los temas de la Listo. tecnología. Buenísimo. Entonces estábamos aquí. No, estábamos aquí. Decía que la estructura de textos ayuda a responder. O sea, que ustedes me veían era gesticulando y tal, ¿no? Y no me decían nada. No veíamos, no veíamos tu imagen, veíamos Ya, una está bien. pantalla Bueno, fija. entonces me salvé. Entonces les decía que específicamente la estructura de costo nos ayuda a responder dos preguntas. ¿Cuáles son los principales generadores de costo? Y ya construir la idea alrededor. Pero además, bueno, ¿cómo se vinculan a los ingresos? Y cuando decimos, esa pregunta de cómo se vinculan los ingresos, tiene que ver precisamente cómo cambian cuando cambian mis ingresos. Es muy común, por ejemplo, cuando hacemos análisis de estados financieros, y yo cierro un mes, por ejemplo, en el estado de ganancias y pérdidas, es muy común que yo tome la variable de los ingresos como pivote de análisis y todo lo relacione con los ingresos. Es decir, por ejemplo, ¿qué proporción de la materia prima ocupó de mis ingresos el mes de julio? O sea, ¿cuánto pesó la materia prima sobre mis ingresos? ¿Cuánto pesó la mano de obra? ¿Cuánto pesó el alquiler? ¿Cuánto pesó? ¿Me explico? A eso se refiere cómo se vinculan los costos a los ingresos. Siempre es muy importante hacer eso, siempre, porque eso, aunque como los ingresos sí son variables también, entonces el peso que los costos fijos van a tener sobre mi estructura y los costos variables van a cambiar continuamente. ¿Ok?
ya después se darán cuenta cómo en la medida que mis ingresos aumentan, los costos fijos van pesando menos dentro de mi estructura de costos y eso está muy bien. Eso forma parte de la gestión, pero depende de los ingresos. ¿Okay? Yo lo mencionaba creo que en nuestro encuentro pasado. Si, por ejemplo, yo tengo una operación en el que el alquiler representa el 25% de los ingresos, es decir, yo facturo 1.000, pero pago alquiler de 250, oye, a lo mejor estoy metido en un rollo, ¿me explico? A lo mejor es una situación muy riesgosa. De hecho, eso forma parte del análisis previo que tenemos que hacer para saber si es conveniente o no meternos en el negocio. No hay una fórmula general de cuánto, por ejemplo, debe pesar el alquiler dentro de una estructura de costos, pero en general uno puede conseguir que 10% o menos es algo saludable del alquiler. Estoy hablando solo del alquiler como ejemplo. ¿Ok? O sea, 10% de mis ingresos. Es decir, que si usted proyecta un negocio que va a facturar $5,000 al mes, entonces de repente debe buscar una localidad o un local, mejor dicho, que no supere los $500 de alquiler. ¿Ok? Sabiendo además que cuando facture menos de 5,000, el peso que tienen esos 500 sobre su venta va a ser cada vez mayor. Pero si usted factura más de 5,000, el peso va a ir disminuyendo. Ya no será 10%, sino que va a ir bajando 8, 9, 7%, lo cual, por cierto, es saludable. ¿Ok? Y de eso se trata la gestión de los costos. ¿Por qué? Porque en la medida que usted hace que los costos fijos representen menos proporción de sus ingresos, entonces va a tener mucha más capacidad de responder para cubrir los costos variables y por ende tener mayor rentabilidad. Además, la estructura de costo considera las economías de escala, los costos fijos, los costos variables, las ganancias. Es decir, cuando hablamos de estructura de costo, en verdad estamos teniendo una información muy, muy valiosa y que es el corazón de la gestión financiera de los negocios. De esta forma, puedes saber cuál es el volumen de ventas que necesitas para obtener ganancias. Y ahí es donde vamos a llegar finalmente, que es lo que vamos a llamar el punto de equilibrio. Si usted antes de emprender un negocio tiene todos sus costos estimados, entonces usted tiene que ser capaz de, entendiendo qué es lo que va a vender y a qué precio lo va a hacer y qué cantidades estima vender, entonces usted sabe que si su proyección es de vender, no sé, 500 unidades, usted tiene que saber que a partir de la unidad 380 ya usted está generando ingresos positivos. Es decir, ya cubre, con 380 unidades usted cubre sus costos y a partir de la unidad 381 ya está teniendo un resultado positivo. No significa eso necesariamente rentabilidad. Hay otra cantidad de cosas que hay que restarle, pero a partir de la unidad 381 usted está en números azules. Por lo tanto, su punto de equilibrio es vender 380 unidades. Eso es un dato importante, que solo se extrae de tener una estructura de costo bien diseñada, una arquitectura de costos bien armada. Seguimos. ¿Cómo hacer una estructura de costos, entonces? Tenemos que hacer 4 cosas. Tenemos que hacer, 1, considerar los puntos claves que necesitas para realizar la estructura de costos, obviamente. Determinar los costos fijos, determinar los costos variables y calcular el punto de equilibrio. ¿Ok? Nada que no hayamos dicho hasta aquí. Vamos a pasar uno a uno con esos puntos. Ok, antes de empezar a hacer cualquier cálculo o análisis, debes contar con lo siguiente. Número 1, definir una política de costos basada en los objetivos y prioridades del proyecto. Lo hemos dicho. Es decir, tu estrategia comercial u operativa no puede estar divorciada de la política de costos que tú vas a tener. Cuando digo política de costos, ¿a qué me refiero, por ejemplo? Vamos a ver. Hay un concepto en finanzas que se llama, por ejemplo, inventario de seguridad. Usted en su
en su proyecto, eventualmente va a necesitar almacenar materia prima. ¿Ok? Entonces, una forma de ejemplificar una política de costos es, por ejemplo, decir, yo voy a reponer materia prima cuando en el almacén de materia prima me queden tanta cantidad de materia prima. Usted compra y la almacena, ¿ok? Y entonces esa la va utilizando, asumiendo, por cierto, que es otra política, asumiendo que usted va a incurrir en el costo de almacenamiento que significa comprar materia prima por encima de la que necesita. Eso es una política de costo, eso es una estrategia comercial, eso es una estrategia operativa. Eso puede estar determinado por varias razones. Bueno, primero porque su proveedor de materia prima no es una persona, no es un negocio constante. Oye, porque el tiempo entre que yo le pido y él me despacha es muy largo, por lo tanto yo tengo que tener un inventario de seguridad, de tal modo que cuando yo le vuelva a pedir, yo no me quede sin inventario. Pero eso tiene consecuencias, porque eventualmente usted va a tener que incurrir en un costo mayor, asociado a la producción que usted va a tener. ¿Por qué? Porque usted va a producir unas cantidades y ahí aún va a tener materia prima que no va a usar. Eso es un costo de almacenamiento que usted va a tener que asumir, pero eso forma parte de la... ¿Por qué? Porque la relación que usted tiene con su proveedor, por las razones que sean, bien sea porque él tiene poca capacidad de producción de la materia prima que usted necesita, bien sea porque está ubicado lejos de su ubicación, o las razones que sean, le obligan a usted a comprar más materia prima de la que necesita. Voy a volver a mi ejemplo particular, al mío. Cuando recibo los carros, yo sé, y los voy a trabajar en una semana, yo sé lo que voy a necesitar y las cantidades y todo. Yo puedo tomar dos decisiones. Número uno, sobre comprar materia prima o comprar estrictamente lo que necesito. Eso es una estrategia de costo. Usted tiene que establecer la suya, pero no solo porque usted lo quiera, sino porque la operación así se lo exige. A lo mejor usted no puede, por la característica de su operación, venir y decir que la proyección de producción de este mes son 100 unidades y salir y comprar exclusivamente la materia prima que necesita para esas 100 unidades. A lo mejor su operación no se lo permite y usted tiene que necesariamente comprar un 10 o un 15% adicional de lo que esa producción le va a pedir, ¿ok? Como inventario de seguridad o por cualquier error u omisión que haya en la operación, que en términos generales se llama overhead. Overhead es esa proporción que usted mantiene como para protegerse, ¿ok? Entonces, a eso se refiere este primer punto. ¿Cuál va a ser su política de costo basada en los objetivos y prioridades del proyecto? Número dos, sensibilización con la importancia del manejo financiero. Miren, ustedes no se imaginan la cantidad de emprendedores que son muy buenos generando ideas, son unos tipos muy, muy creativos, son unos tipos que tienen una habilidad comercial increíble, son unos tipos que son capaces de vender arena en el desierto, pero no tienen ninguna habilidad financiera, es decir, no se sensibilizan con el manejo financiero. Tan poco sensibilizados están que a veces ni siquiera lo toman en cuenta, toman decisiones emocionales alrededor de las cosas que tienen que invertir, de los insumos que tienen que comprar, de los gastos en los que tienen que incurrir. Miren, si en algún contexto aquel refrán que seguramente ustedes han escuchado de lo perfecto es enemigo de lo bueno, es en la gestión financiera. En la gestión financiera, lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Ok? Entonces, y nosotros como emprendedores en un país como en el que vivimos, tenemos que acostumbrarnos a gerenciar en lo que yo llamo la escasez. La escasez de venta, la escasez de insumo, la escasez de tiempo para producir. Ahora tenemos una semana radical y una semana flexible y eso condiciona lo que voy a producir, lo que voy a vender, los tiempos que puedo trabajar. O sea, nosotros tenemos que estar acostumbrados a eso, ¿ok? Tenemos que estar acostumbrados a producir, a gerenciar y a gestionar en un ambiente, vamos a decirlo, hostil.
a poner un ejemplo, que es una anécdota real que me sucedió. Para que ustedes se den cuenta lo que significa gerenciar en un contexto como este. En el año 2007, en el año 2006, 2007, 2008, parte de 2008, yo trabajé en Kraft, en Caracas. En el área, o sea, yo no era vendedor, pero trabajaba con la dirección de ventas. Entonces yo tenía relación directa con los gerentes nacionales de venta y con el director de venta, porque yo prestaba servicios internos a ellos. El año 2007, desde el punto de vista, si ustedes se van al año 2007 y ven cuál fue el desempeño económico de Venezuela, fue un año en el que la liquidez monetaria fue altísima. Había mucho dinero en la calle, mucho, mucho dinero. Las empresas, los bancos daban crédito a diestra y bueno, tarjetas de crédito, créditos personales, créditos de toda naturaleza. Había mucha plata en la calle. De hecho, no haber controlado esa liquidez es lo que explica parte de la inflación que hoy tenemos. Por lo tanto, eso se traducía mayor dinero en la calle. No tan solo se traduce en mayores precios, sino que también se traduce en mayor demanda. La gente tiene lo que los gringos llaman el money in the pocket. El dinero en el bolsillo aumenta, la proporción al gasto aumenta, y fue un año que fue muy bueno para muchas empresas de consumo masivo en Venezuela y empresas de toda naturaleza. Kraft no fue la excepción. A Kraft le fue muy, muy bien en esos años, tanto así que Venezuela, representaba una de las regiones más importantes de México hasta Argentina. Tenía mucha prioridad Venezuela porque estaba marcando números increíbles que superaban a países que tenían poblaciones mucho más altas. Que muchos de los gerentes de venta que estaban en ese momento en la compañía fueran promovidos a cargos en otros países. Uno de esos gerentes de venta lo mandaron a Chile como gerente general de la oficina de Chile. O sea, era gerente nacional de ventas en Venezuela y lo pasaron a ser gerente general en Chile. ¿Ok? Bueno, el hombre, bueno, ¿quién no quiere que lo manden expatriado a otra parte de la promoción de trabajo? Bueno, todo el mundo feliz, lo despidieron, tal, lágrimas, no sé qué. El hombre se fue. Para hacer el cuento corto, antes de que cumpliera un año en Chile, le mandó un email al que era su jefe en Venezuela, que era en ese momento el director de ventas, y le dijo que necesitaba que lo devolvieran. Que a él le parecía que el país estaba súper, que Chile era un país muy bonito y tal, que bueno, que le ha costado un poquito adaptarse a los cambios de clima, nada que no pudiera controlar, que el equipo de trabajo le parecía maravilloso, que la compañía le parecía súper, oye, que estaba muy agradecido por todos los beneficios económicos y laborales que significaba para él ese cambio, pero que él tenía un problema, que en Chile todo funciona bien, que no le llega el CENIAT o lo que sea a fiscalizarlo, que no le llega el INDEPAVIS, que no había adrenalina en la gestión que él estaba llevando adelante, que todo estaba hecho, que él no sentía que tenía retos ni nada, que él estaba acostumbrado era al ambiente de guerra que se vivía en Venezuela y que necesitaba que lo devolvieran porque estaba aburrido. Bueno, a eso es que un emprendedor se acostumbra en Venezuela, a ese tipo de ambiente. Ok, bueno, el tipo lo devolvieron, por cierto, y lo mandaron para otra parte, con otras responsabilidades, porque era un tremendo talento. Pero nosotros tenemos que acostumbrarnos a gerenciar de ese modo. Y gerenciar de ese modo, no tan solo tener sensibilidad comercial, ser astuto en la prestación de servicio, calidad de servicio, atender bien a la gente, enamorarla, aquel bloque en el modelo de Canvas que significaba relaciones con los clientes. No, también tenemos que ser muy sensibles, puertas adentro, de la manera como gestionamos los ingresos y los gastos de la compañía y los costos. A eso se refiere esa sensibilización con la importancia del manejo financiero. No se puede en Venezuela y prácticamente en ninguna otra gestión financiera en otra parte, no se pueden tomar decisiones emocionales. No se puede ser improvisado en esto de llevar negocios adelante. Adicionalmente, bueno, usted tiene que conocer como nadie su propio proyecto. Como nadie. ¿Por qué? Porque es ahí donde está la clave de tomar decisiones acertadas. Tener un amplio conocimiento de tu proyecto. Si usted aún no está dentro del proyecto y está en el proceso de diseño,
es mucho más oportuno, porque tienes que investigar todo lo que necesitas saber para llevar el proyecto adelante. Y por último, y no menos importante, cuando el proyecto ya arranque, usted tiene que tener un registro de las ventas y los gastos de su empresa. Si usted no tiene un sistema administrativo, entonces usted hágase una tabla de Excel, ¿ok? Y en esa tabla de Excel establezca todos los rubros que usted considera que son importantes registrar, ¿ok? Todos. Usted tiene que tener una bitácora de ventas y una bitácora de gastos, ¿ok? Y cuando usted clasifique los gastos, desde comprar una resma de hoja hasta comprar la materia prima más importante para usted, pasando por lo que le paga, no sé, a la community manager que le lleva las redes sociales, pero también el pago que le hace a los operadores, a la gerente, a la coordinadora, etcétera, etcétera. Todo eso usted debe registrarlo, ¿ok? Y una vez que lo registre y lo clasifique adecuadamente, al final del periodo que usted considere de una semana, usted va a poder entonces tener números que le permitan hacer análisis que posteriormente le van a permitir tomar decisiones, ¿ok? Antes de hacer cualquier estructura de costos, entonces, definir una política de costo basada en objetivos, ser sensible a la importancia del manejo financiero, conocer como nadie el proyecto, la empresa, y un registro de ventas y gastos de la empresa. Fíjense que si su negocio apenas está por comenzar, entonces es el mejor momento para hacerlo. Número 2. ¿Cómo se determinan los costos fijos? Como ya se mencionó, los costos fijos son aquellos gastos que no se pueden dejar de pagar independientemente de lo que usted produzca o venda. Son parte del día a día del negocio, ¿okay? Están ahí siempre. No los vas a poder evadir. No están relacionados con la venta. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Y esto también aplica para determinar los costos variables, obviamente. Lo primero es listar todos los rubros que generan egresos del negocio. Todos los gastos, ¿ok? Todos los rubros que generan egresos, todos. Si usted tiene una pastelería, bueno, ahí hay de todo. Ahí están, vamos a decir, alquiler, servicio eléctrico, servicio de agua, servicio eléctrico, ya lo dije, servicio eléctrico, servicio telefónico, todo lo que genera gasto, ¿ok? Entonces luego puedes pasar a los gastos administrativos, mano de obra administrativa, sistema administrativo, por ejemplo, lo que usted le paga a la gente de sistema, probablemente tenga ahí una cosa, el mantenimiento del punto de venta. Tienen que ser exhaustivos con la cantidad de rubros que generan gasto, ¿ok? Mientras más compleja sea la operación, obviamente, más compleja es la clasificación. Por cierto, usted puede tener un negocio que comercializa y produce distintos productos, ¿ok? Distintos productos. Bueno, entonces para cada producto, usted puede tener costos generales para la producción, pero luego va a tener costos individuales para cada tipo de producto. Hasta ahí llega el reto. Una vez que usted liste todos los rubros que le generan gastos, entonces luego se va a hacer la pregunta, ¿cuáles de estos rubros que generan gastos cambian cuando cambia la producción? Todos los que no cambien cuando no cambia la producción son costos. Y obviamente, todos los que varían cuando varía la producción son costos variables. ¿Ok? Cuando usted tenga todos esos clasificados, entonces, por ejemplo, si usted tiene un sistema administrativo donde va registrando todas las facturas de las compras que hace, de los gastos que eroga, entonces automáticamente la programación de ese sistema, cuando usted, por ejemplo, paga alquiler mes de julio, el sistema lo va a asumir como un costo fijo. Pero cuando usted dice, no sé, compra de harina, azúcar, aceite, agua, tal y tal, porque usted tiene una pastelería, entonces el sistema lo va a asumir como un costo variable. Porque para usted y su operación eso es así. Y al final del mes, cuando usted le pida los reportes al sistema, entonces van a venir previamente clasificados. Ah, pero si usted no tiene un sistema, sino que por el contrario lo que tiene es una tabla de Excel,
entonces también le va a servir. ¿Por qué? Porque usted hace su tabla de Excel y una de las columnas, por ejemplo, de esa tabla de Excel, cuando usted diga pago de alquiler, entonces usted ahí le va a poner costo fijo al lado. ¿Ok? Si es que fuera un costo fijo. Entonces, así de importante es el asunto. Fíjense que el ejercicio parece fácil, pero no lo es tanto. Nada más hacer la lista de generación de gastos es muy importante. ¿Ok? Si usted está en la fase previa y de repente usted quiere hacer un proyecto de factibilidad económica, esto es necesario hacerlo. Estimar todos los gastos que el proyecto o el negocio le obliga a ejecutar. Si hablamos entonces de los costos variables, bueno, es exactamente lo mismo. Para hacer el cálculo, debes saber cuáles son tus insumos y las cantidades que usas para la producción de cada uno. ¿Ok? Por ejemplo, para la realización de 10 pares de zapatos deportivos, realiza un cuadro en una hoja de cálculo o donde sea, en donde determines los siguientes valores. Materia prima, unidades en que las compras. Eso es muy importante a efectos de los costos variables. ¿Ok? El costo unitario, las cantidades totales que usas y por supuesto el total. Voy otra vez. Si tengo una pastelería, que por cierto el ejemplo que les traigo creo que tiene que ver con eso. Al final lo vamos a ver. Si tengo una pastelería, entonces, bueno, ¿cuántos distintos tipos de materia prima tengo? Bueno, varios, pues. Pero yo compro harina, por ejemplo, en el ámbito de la harina. Bueno, probablemente la harina yo la compre en saco. Entonces, la unidad de compra, vamos a decir, es un saco de 20 kilos. No sé de cuántos son los sacos de... Pero el costo unitario por saco es otra cosa. Y la unidad, las cantidades que uso en ese saco para preparar la cantidad de tortas que es otra. Entonces eso hay que totalizarlo. ¿Ok? Eso hay que especificarlo. Las unidades utilizadas versus las unidades compradas. No olviden que estamos en camino a calcular el punto de equilibrio y en ese camino vamos a tener que calcular el costo unitario variable, que ya lo vamos a, o el costo variable unitario también llamado. ¿Ok? Entonces, cuando estoy haciendo la lista exhaustiva, entonces voy a poder extraer los costos variables, pero también voy a poder extraer voy a poder extraer los costos fijos, pero también voy a poder extraer los costos variables. En el caso de los costos variables, obviamente, como son variables y son imputables a la producción, entonces tengo que especificar otro tipo de información. Especifico la materia prima, la unidad en que la compro, el costo unitario por cada unidad y las unidades utilizadas en el proceso. Entonces, si voy a hacer pares de zapatos, bueno, cuero, pega, etcétera, tela, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, aquí está. Determinas tus costos variables. En este caso. Pero una vez que yo tengo los costos variables, comienzo a, que es lo que tengo aquí, el costo variable unitario. Intuitivamente, el costo variable unitario nos vamos directamente a la fórmula, es el costo variable total, es decir, la suma de todo lo que me cuestan los insumos variables, o sea, los que están asociados a la producción, dividido solamente los variables, sin incluir los fijos, solo los variables, dividido entre la cantidad que yo estimo producir o la que produje, si estoy haciendo el análisis posterior al cierre. Dividido entre las cantidades. ¿Qué voy a tener entonces? Voy a tener un valor que corresponde a lo que me costó desde el punto de vista de los costos variables cada unidad producida. Lo que me costó desde el punto de vista de costo variable cada unidad producida. ¿Y por qué eso es relevante? Bueno, no dijimos que los costos variables son los que cambian cuando cambia la producción. Entonces, es allí donde esto tiene sentido. ¿Ok?
Entonces, el cálculo del costo variable se realiza tomando en cuenta tus rubros de egresos y gastos variables. Además, esa cantidad se divide entre el número de unidades que produjiste y así se tiene el costo unitario variable. Repito, ¿cuánto me cuesta desde el punto de vista variable la producción de cada unidad del bien que yo comercializo? A eso luego tengo que incorporarle la proporción de costo fijo, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Pero esa proporción de costo fijo, como no cambia con la producción, y si yo tengo un negocio que es saludable, entonces esa proporción va a ser menor, no menos importante, va a ser menor. ¿Ok? Necesito que me digan si hasta aquí hay dudas, si se entiende la idea. ¿De dónde venimos? Vamos bien, lo que pasa es que vamos bien. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo así? Ok, voy a hacer un recuento hasta de dónde venimos. Venimos de reconocer la importancia de la gerencia de costos, vamos a llamarle así, de la gestión de los costos, como instrumento fundamental de la gestión financiera del negocio. Si los costos son importantes, entonces tenemos que saber clasificarlos. Hay dos tipos de costos, costos fijos y costos variables. Para diferenciar los costos fijos de los costos variables, necesito simplemente entender cómo se relaciona cada rubro de costo con la producción. Si el rubro de costo no cambia a pesar de que la producción cambia, bien sea en aumento o disminución, eso es un costo fijo. Habíamos dicho que el alquiler y el pago de los servicios son los costos fijos clásicos. Pero si por el contrario, cuando la producción aumenta, los rubros de costo también aumentan, o cuando la producción disminuye, los rubros de costo también disminuyen, entonces estamos hablando de costos variables. ¿Okay? Si reconocemos que eso es así, entonces lo siguiente es armar una estructura de costos, de tal manera que nos permita organizar la información y que esa información se convierta en insumo fundamental para tomar decisiones. ¿Cómo entonces armamos una estructura de costos? Bueno, lo primero es clasificando, identificando mis costos fijos de mis costos variables. Hago una lista de todos los rubros que generan costos dentro de mi negocio y veo cómo esos costos se relacionan con la producción. Si no cambian, son costos fijos. Si cambian, entonces son costos variables. Muy bien. Entonces yo totalizo mis costos fijos y tengo mi costo fijo total. Y luego totalizo mis costos variables y tengo mis costos variables totales. ¿Ok? Y cuando tengo mis costos variables totales, si los divido entre la cantidad de producto que vendí o de producto que produje, valga la redundancia, entonces voy a obtener un indicador que se llama costo variable unitario, que no es otra cosa que si yo produje 1000 unidades, ¿cuánto me costó producir desde el punto de vista de los costos variables cada una de esas 1000 unidades? Esa es una variable muy importante y ahí nos podemos volver a ir al ejemplo que Miguel nos trajo. Fíjense que él nos comentó que trabajó en una empresa de producción manufacturera y que los que gerenciaban esa producción siempre les interesaba entender los costos unitarios de producción. Y los costos unitarios de producción no son otra cosa que los costos variables unitarios. ¿Ok? Y ya vamos a ver por qué tiene relevancia eso. Ahí estamos parados en esto. Continuamos. Por último, podemos calcular el punto de equilibrio. Para calcular el punto de equilibrio es vital que ya cuentes con el total de tus costos fijos
de tus costos variables y de tus costos unitarios. Es decir, ya identificaste los costos fijos y los totalizaste. Ya identificaste tus costos variables y los totalizaste. Y además ya agarraste esos costos variables totales y los dividiste, los dividiste entre la cantidad de bienes que produjiste y vendiste. Muy bien. Ahora simplemente lo que tengo que hacer es dividir los costos fijos totales en costo variable unitario. El número que voy a obtener se va a interpretar como una cantidad y esa cantidad es el punto de equilibrio, es decir, es la cantidad que yo debo producir y vender para garantizar la cobertura de mis costos fijos. Y ahí me voy a detener. Ahí me voy a detener. Fíjense una cosa. A pesar de que hemos dicho que los costos fijos juegan, vamos a decir, deberían en una gestión financiera saludable, deberían tener una proporción menor que los costos variables, los costos fijos establecen una frontera importantísima en la gestión financiera de un negocio. Se supone que si usted tiene un negocio que al menos le permite cubrir sus costos fijos, es decir, se supone que si usted tiene unas ventas que al menos le permitan cubrir sus costos fijos, tiene sentido seguir produciendo, seguir intentándolo. ¿Ok? Si usted tiene ventas que no le permiten cubrir sus costos fijos totales, entonces ese es un negocio que va camino a la quiebra y que usted eventualmente va a tener que cerrar. Es decir, si al final del mes usted no pudo pagar la totalidad de sus costos fijos, es decir, no sé, no pudo pagar lo que suma el alquiler y el pago de los servicios, espérame, es decir, vas a tener problemas, tienes problemas. ¿Ok? Pero si por el contrario usted vende una cantidad de dinero que le permite cubrir sus costos variables y además comenzar la cobertura repito, perdón, si usted tiene un negocio que produce y vende lo suficiente como para cubrir los costos fijos, y además comenzar a cubrir la proporción de costo variable, económicamente tiene sentido que usted siga produciendo. ¿Qué sería lo ideal? Que usted produzca y venda una cantidad de bienes o servicios que le permita cubrir todos sus costos variables, todos sus costos fijos y además le sobre dinero. Es allí donde hay rentabilidad positiva. ¿Ok? Por eso es que el punto de equilibrio aparece cuando yo divido los costos fijos totales entre el costo variable unitario. El resultado me va a dar un número que debe ser interpretado como una cantidad. Y esa es la cantidad mínima que yo debo proteger como producción para poder tener un punto de equilibrio. Es decir, fíjense ustedes, para calcular el punto de equilibrio es vital que ya cuentes con el total de tus costos fijos, costos variables y costo unitario. Es decir, resta el costo unitario variable del precio de venta, ¿ok? Unitario, y el resultado dará el margen de rentabilidad de cada producto vendido. Después tomas el costo fijo y lo divides entre ese margen, y eso es lo que te va a dar el punto de equilibrio. Yo sé que esto no es un concepto sencillo, yo sé que esto es un concepto que hay que digerir un poquito. Yo traté por todos los medios de no poner una fórmula para que no se asustaran, pero la verdad no me parece complicado. Voy a construir nuevamente en ello. Fíjense una cosa. Tengo
Para calcular el punto de equilibrio tengo mis costos fijos totales, que ya los he calculado como parte del ejercicio. Obviamente tengo mi precio de venta unitario, o sea, por cuánto vendo cada unidad que produzco. Y además ya también tengo mi costo variable unitario. Si nos paseamos por cada componente de la fórmula, ¿qué tengo aquí? Fíjense una cosa, ¿qué tengo en el denominador? Tengo el precio de venta, ¿ok? De mi producto. Pero además tengo el costo de cada unidad vendida. Si yo resto el precio de venta del costo variable del precio de venta de cada unidad, le extraigo el costo variable de cada unidad, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar una medida de rentabilidad, de margen de ganancia, vamos a decirlo así. Me va a quedar una medida de margen de ganancia. Si esa medida de margen de ganancia yo la relaciono con los costos fijos, ¿ok? Es decir, yo tomo mis costos fijos y lo divido entre esa relación de margen de ganancia, me va a dar precisamente la cantidad que yo debo producir a partir de la cual yo voy a generar ingresos positivos. Yo voy a tener rentabilidad. ¿Ok? Es decir, volviendo al ejemplo que tenía, si ese número me da 380, entonces yo sabré que produciendo y vendiendo 380 unidades, yo voy a poder cubrir todos mis costos y a partir de la unidad 381 es cuando yo comienzo a generar rentabilidad. Tener ese dato claro es extremadamente importante. Es extremadamente importante. Y es ahí donde yo digo que hay emprendedores que no tienen sensibilidad con el aspecto financiero, no manejan ese número, no lo calculan, no lo saben y por lo tanto están produciendo y vendiendo el boleo. Y al final del mes, cuando no les alcanza el dinero para pagar ciertas cuentas, es que se dan cuenta que están perdiendo. ¿Ok? Por otro lado, hay negocios que son muy líquidos, muy líquidos, que tienen ventas líquidas diarias muy altas. Y entonces la gente cae en la trampa de la liquidez, que se llama. Es decir, como todos los días en mi negocio entra dinero continuamente, yo solamente evalúo el desempeño del negocio a partir de esos ingresos y no me detengo a pensar cuánto me cuesta esa actividad de venta. Es decir, no le resto los costos y al final del mes yo pudiera estar perdiendo dinero y no me doy cuenta porque no tengo la sensibilidad financiera para poder identificarlo. Ok, teniendo entonces 4 puntos claros, estos 4 que están aquí, ¿cómo hacer la estructura de costos? Es decir, considerar los puntos claves necesarios, determinar los costos fijos, determinar los costos variables y calcular el punto de equilibrio para el cual tenemos que calcular el costo unitario variable. Podemos poner un ejemplo sencillo. Ok, fíjense, aquí está el ejemplo de la pastelería que yo les mencionaba. Pero ya va, primero, yo necesito escuchar primero que están ahí y segundo si van entendiendo. Presente, Miguel. sí, sí. Ajá. ¿Todo bien hasta aquí, Miguel? Sí, todo bien. Perfecto. ¿Sara? Sí, Ricardo, se entiende. Lo que pasa es que en mi caso particular, el emprendimiento es como un proyecto puntual. Se proyecta, se ejecuta y listo. Entonces, mi estructura de costos sería un análisis de precio unitario, que es el que utilizamos normalmente los ingenieros, que involucra todas las partes y no sé si muy me estoy bien. explicando. Sí, ¿Lo viste, claro. no? Es el análisis de precio unitario por una oferta precisa, se ejecutó y listo. Es eso. Sí, eso es interesante porque los ingenieros exactamente trabajan con análisis de precios unitarios. Y eso es una forma de gestionar financieramente los proyectos. Eso está muy bien. Pero de alguna manera, los conceptos te sirven. Por supuesto, los principios son más o menos los mismos. Exactamente, Hay costos variables, hay costos fijos, analizas lo que es
mano de obra, materiales, equipos Buenísimo, necesarios, todo eso. buenísimo, buenísimo. Perfecto hasta aquí. A ver, ¿a quién más tenemos por aquí? Tenemos por aquí a Emily. Emily nos ha estado escuchando. Emily, bueno, su correo dice Emily Bejas. No sabemos. Aquí tenemos a Gabriel Ramírez. Y por último, por aquí tenemos a Rosalexia, que bueno, Rosalexia forma parte del equipo técnico. Bueno, muy bien, entonces seguimos. Ok, yo traje este ejemplo sencillo simplemente para... Bueno, fíjense. Estructura de costos de una pastelería. Ojo, muy sencillo, muy sencillo. No me vayan a acribillar aquí diciendo bueno, que ahí faltan cosas porque seguramente van a faltar. Fíjense, nosotros podemos hacer clasificaciones particulares. Fíjense, nosotros podemos decir, mira, aquí están los rubros que generan de mano de obra que generan egresos. Bueno, ya debo tener, por supuesto, la estructura de la planta o de la pastelería o lo que sea. Entonces tengo un jefe de planta, o vamos a decir, el jefe de la cocina o de lo que sea que lo vayamos a llamar. Tenemos un jefe administrativo, tenemos operadores. Aquí está la cantidad de cada... ¿Se acuerdan que les había dicho que había que tener cantidad, unidad y unitario? Bueno, aquí está la cantidad de cada uno que tengo. O sea, tengo un jefe de planta, tengo un jefe administrativo y tengo 2 operadores. Y aquí está lo que me cuesta mensualmente cada uno de ellos en unidades monetarias X. Y aquí tengo mi total de mano de obra. Luego me voy a materiales. Leche, mantequilla, envases, pulpas, etc. Aquí tengo las cantidades, aquí tengo la presentación en que las adquiero y aquí tengo el costo unitario de cada una. ¿Ok? Que obviamente multiplicado por las cantidades me da el costo total de cada rubro. Y aquí tengo el costo total de materiales. Tengo costos indirectos, hojas de papel, plumas, post-its, etc. Las cantidades, los precios, los costos unitarios y lo mismo. Y aquí tengo otros costos fijos, agua, electricidad, seguros, etc. Aquí tengo las cantidades, tengo el costo por unidad y tengo el total. Entonces, cada uno de estos rubros son rubros de egresos. Aquí yo podría hacer una reclasificación de lo que son costos variables y que son costos fijos. ¿Ok? Una vez que tenga eso, obviamente me voy aquí al resumen, ¿ok? Que no es otra cosa que lo que ya vengo totalizando aquí. Y yo aquí tengo un costo total mensual, que en nuestro caso da 48.678,03. Ese es simplemente un dato, ¿ok? Pero yo de aquí debería extraer varias cosas. Debería extraer cuáles son los costos fijos, ¿ok? Entonces, yo tendría que analizar cómo le estoy pagando yo estos 9.000 al jefe de planta. Si él tiene una proporción fija y otra proporción variable de acuerdo a lo que se produzca. Lo más probable es que el jefe administrativo sea un costo fijo. Lo más probable es que los operadores sean mixtos. Los materiales todos son costos variables. Los costos indirectos casi todos son costos fijos y los costos fijos, obviamente, que son fijos, son estos que están aquí. Una vez que yo tenga este resumen general, yo debo clasificar lo que son los costos fijos del total de lo que son los costos variables para dar exactamente la misma suma. ¿Qué otro dato necesito? Necesito el total que yo espero producir y vender en el periodo de análisis, que en este caso puede ser por mes. ¿Ok? Una vez que tenga el total de lo que yo espero producir y vender, ¿ok? Puedo obtener el costo unitario variable. Es decir, si yo vender 150 pasteles en un mes, yo el costo variable total lo divido entre esos 150 y me va a dar el costo unitario variable. ¿Ok? Una vez que tenga el costo unitario variable,
Entonces voy a ir a calcular el punto de equilibrio. Tengo mis costos fijos totales, que en este caso pudiera ser la proporción fija de la mano de obra, los costos indirectos más los costos fijos, ¿ok? Y los voy a dividir entre el resultado que me dé, entre el precio de cada pastel menos el costo unitario variable. Y eso me va a dar un número. Ese número es la cantidad de pasteles que yo debo vender para cubrir mis costos y comenzar a generar rentabilidad. Más o menos, de una manera extremadamente sencilla, es que podemos hacer lo mismo con el proyecto en particular que nosotros tengamos. Yo les aseguro, por ejemplo, que Sara, en su proyecto, muy probablemente los ingenieros tienen plantillas para estimar, para hacer su análisis de costos unitarios, de precios unitarios. Bueno, y eso lo tienen casi que automatizado. Incluso pueden llegar a indicadores si, por ejemplo, si es de construcción, el precio promedio por cada metro cúbico construido, qué sé yo, cosas así, Sara, o me equivoco. Sí, así es, así mismo es. El análisis de precio unitario llega a la unidad mínima de cada partida, o sea, metro cuadrado de pintura, metro cuadrado de construcción, exacto. Por ahí va. Bueno, eso precisamente que le llaman análisis de precios unitarios no es otra cosa que lo que nosotros estamos llamando aquí costos variables unitarios. ¿Ok? Yo estoy seguro que la relación es directa. Entonces, es interesante porque yo supongo, Sara, que dependiendo de las características de la construcción, ojo, no, de construcción no sé nada, pero dependiendo de que si la construcción es, oye, de unidades residenciales, o si la construcción es una carretera, o si es un embalse, o si es no sé qué, entonces el análisis de precio unitario cambia, obviamente. ¿Por qué cambia? Porque los insumos cambian. Pero ¿qué es lo que cambian los insumos? Las cantidades que yo voy a necesitar. A lo mejor cambian las cantidades y cambian los rendimientos de las exactamente, cosas que excelente. Entonces, siempre voy a necesitar cabilla, siempre voy a necesitar concreto. En algunas construcciones voy a necesitar una cosa, pero en otras no. Pero cambia también el rendimiento. Y eso es un tremendo dato. Es decir, me imagino que en construcciones más estructurales vas a necesitar mucha más cantidad de metros cúbicos de concreto y el periodo de fraguado o qué carrizo sé yo cambia y etcétera. Bien sea porque las condiciones mínimas requeridas para que esa construcción se considere de calidad requiere tal o cual cosa. No es lo mismo ponerle un piso a una platabanda que ponerle un piso a una cancha de básquet. No sé, estoy diciendo una locura. Y entonces ahí tú puedes hacer gestión de recursos. Pero eso solamente lo puedes hacer sabiendo precisamente los rendimientos, los precios unitarios, los costos unitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, ahora que estamos construyendo sobre la idea de Sara, pocas áreas de análisis de costo contienen un análisis tan importante de costos variables como el de la construcción. Se me ocurre decir eso. Porque es que son de muchísima naturaleza, muchísima naturaleza. Sí, el detalle es clave, son muy completos. Sí, y son técnicas distintas y qué sé yo. Miguel, ¿tú tienes algún ejemplo que quieras compartir y que podamos construir sobre él? De tus experiencias previas. Bueno, te puedo decir, yo no, bueno, sí tengo, pero son iguales a los de Sara porque yo hice mucho, yo fui contratista en PDVSA y también trabajé con Incisam Autista. Entonces, los análisis de precios, los APU, eso era para todos los proyectos, era la orden del día. Exacto. Y eso está más o menos estandarizado. Sí, bueno, nosotros los hacíamos con Lulo. Hoy en día hay otros hay software más complejos y eso, pero todos son lo mismo. Exacto. Miguel, ¿en qué consiste? Es decir, explícame un poquito a mí, pues, no voy a decir explícanos porque Sara también es experta, pero
Pero a ver, Claro. tú tienes el proyecto, un arquitecto te da el proyecto o tú mismo emprendes el proyecto, alguien te llama y te dice, necesito construir, no sé, vamos a pensar No, claro, a un... ver, no, ya va, ya va. Yo rápidamente te explico, fíjate. Ok. Las empresas que no tienen departamentos de ingeniería contratan a una consultora de ingeniería y le dice, mira, yo necesito hacer un edificio para instalar tal cosa y tal cosa. Y entonces, bueno, las empresas de ingeniería en su amplia experiencia, ellos ya saben por sus mismos rendimientos qué especialidades de ingeniería se necesitan para ese proyecto tal, y te emiten un presupuesto. Se ponen de acuerdo, contratan la ingeniería obviamente tiene una fase, un desarrollo, las empresas de ingeniería y las consultoras también trabajan mucho con planificación porque como sus costos es horas hombre, eso es lo que ellos te cotizan. Entonces ellos las optimizan y todo eso. Bueno, terminado todo eso, ellos te van a entregar tu carpeta con todos tus planos, no sé qué tal. ¿Qué viene después? La unidad del contratante de esa empresa ahora tiene que empezar a buscar contratistas que vayan ejecutando cada uno de esos paquetes de ingeniería y empiezan, bueno, mira, vamos a empezar con el movimiento de tierra, contratan el movimiento de tierra y así con toda la ingeniería hasta que terminan el proyecto completo. Exacto. Y ahí entonces es donde está involucrado los análisis, los APU, todo eso que está involucrado en el desarrollo de una obra, que es complejo. Perfecto. Sí, es muy importante. O sea, fíjate, a pesar de que es una obra de ingeniería y tal, el análisis financiero es fundamental. Eso va detrás, siempre va detrás, siempre. Sí. Bueno, luego vienen los otros análisis, la consecución de los recursos, que si los créditos, que si cómo ejecutas cada cosa, que si las valuaciones, etcétera, ¿no? Correcto. Sí, en toda obra siempre hay evaluaciones, porque el contratista no va a esperar al final a cobrar. Le dan un anticipo y bueno, luego de las evaluaciones le van rebajando el anticipo hasta que termine la obra. Pues. Exacto. Y él va teniendo su flujo de caja. Obviamente, las contratistas tienen que trabajar muy bien con los flujos de caja. Correcto. Porque quedarte sin dinero en una obra implica que si no tienes un crédito o una línea de crédito que tú puedas decir, voy más allá, tan importante es, dependiendo del tamaño del proyecto, el flujo de caja es tan vital durante el desarrollo de una obra de construcción, es que a ti, si tú lo planificas bien, a su vez con tus subcontratistas, que ellos también tienen que tener sus planes de trabajo, tú pudieras predecir si en algún momento de la obra tú vas a requerir de una línea de crédito de un banco. Entonces, si tú dices, mira, del flujo de caja con la planificación de todos los proyectos que tenemos o del proyecto, ¿verdad? Que nosotros lo hacíamos con Microsoft Project. Tú decías, bueno, mira, cuando tú recibías el flujo de caja, más el flujo de caja de la obra, de repente decías, mira, a lo mejor para el sexto mes podemos caer en negativo, no tenemos dinero. Entonces sería bueno ya de una vez tener, si la línea de crédito de la activa de la empresa está disponible, tenganla pendiente porque a lo mejor se van a necesitar 5 millones de bolívares. Exacto. ¿Me explico? Ese tipo de cosas. Eso es interesantísimo, pero bueno, hay que meterse en ese mundo y... Sí, tiene sus particularidades. Fíjate que... Sí, claro. Fíjate que es interesante porque yo tengo amigos que construyen, que son constructores y tal, y como las líneas de crédito están prácticamente cerradas, ahorita no hay. Exactamente, para seguir construyendo y tal, han tenido que, sobre todo en proyectos residenciales, han tenido que hacer uso de este tema de la preventa, que entiendo que es un sustituto, antes era un complementario, pero ahora es un sustituto de la línea de crédito para la línea de crédito, sí, buscaron otras alternativas. Pero sin embargo, si te pelas en la ejecución de los gastos, bueno, es ahí donde empiezan los problemas de que no cumples con los tiempos de entrega de los apartamentos o de las casas. Ahí voy. Exactamente, tienes que tener un control de gastos, pero férreo. Sí. No te puedes salir de ahí. Sí. Fíjate que incluso me comentan que hasta tesorería han tenido que hacer en la gerencia financiera de los proyectos. ¿A qué me refiero con eso? Suponte tú que el proceso de preventa sea bueno y tú logras vender, no sé, en 6 meses, no sé cómo valorar los tiempos, pero en 6 meses logras vender el 70% del proyecto en preventa con sus cronogramas Entonces, resulta que te consigues con la sorpresa agradable de que tienes una cantidad de dinero disponible que superaba tus expectativas porque, bueno, la velocidad de preventa fue más rápida.
Ok. Entonces, o sea, tú puedes decir, bueno, yo voy a depositar esos reales en una cuenta y tal, y conforme, pero es que el valor, o sea, el tema de los dólares también están perdiendo capacidad de compra. Así es, así Entonces, es. no puedes dejar la plata estacionada, porque No, entonces cuando vayas a ejecutar parte de la obra en el mes 3, ya el dinero que tú proyectaste no te alcanza. Entonces, tienes que buscar o comprar por adelantado cosas que a lo mejor no vas a usar en 3 meses, pero no todo lo puedes comprar por adelantado. O tomar esa porción de dinero e invertirla sí. en un proyecto de actividad O en corto asociada a la plazo. construcción o no, Sí. que te genere una rentabilidad mayor a la pérdida de poder adquisitivo que va a tener esos dólares en el tiempo en el que tú lo vas a tener que ejecutar. Una locura. Una locura, así mismo es, Sí. tal cual. Entonces, Tal a cual. eso me refiero de que tenemos que estar preparados para gerenciar en una situación hostil. Entonces tú, que eres ingeniero, tienes un proyecto de ingeniería, manejas muy bien la vaina, entonces te tienes que, perdón, dije una grosería, te tienes que contratar probablemente a un gerente de finanzas, que es un No, lo tienes tigre. que hacer, y lo tienes que Ajá, hacer porque tú solo no lo vas a poder hacer todo. Así lo sepas exacto. hacer. Un gerente de finanzas que es un tigre, que Exacto. efectivamente entienda el asunto de no tener los reales estacionados allí, pero que le pidas que meta porción de ese dinero en un proyecto alterno, que la rentabilidad sea mayor a la pérdida de poder adquisitivo y que tú en el mes que necesitas esa plata con el mismo poder adquisitivo que tenía 3 meses atrás, la puedas usar. O sea, una La cosa, puedes usar. Bueno, sí, eso es sí, un o sea, reto. Eso es un un reto. ingeniero financiero. Así Bien. mismo. Tal Ajá. cual. Entonces, bueno, esos Interesante. retos. Fíjate que es tan importante lo que tú mencionas con el flujo de caja que precisamente el flujo de caja es uno de los otros aspectos que vamos a tocar un poco más superficialmente que el tema de Perfecto. estructura de costos, pero que también Bien. es muy importante por lo que estamos mencionando. Ok. Bueno, los flujos de caja básicamente están conformados por flujos de beneficios netos del proyecto, flujo de fondos, estados de resultados, depreciaciones, gastos financieros, ajustes de los estados de resultados. Es decir, básicamente, como ustedes bien saben, el flujo de caja es el dinero que a mí me queda disponible para, número uno, concretarlo como rentabilidad y ganancia del negocio o reinvertirlo en el negocio, o las dos cosas, que es lo lógico, ¿no? Es decir, yo genero una actividad, un proceso productivo, produzco un bien, salgo a venderlo, lo vendo con rentabilidad. Esa porción de rentabilidad, yo puedo hacer dos cosas con ella. La reinvierto, bueno, puedo hacer varias, pero puedo reinvertirla en su totalidad, puedo dividirla en porciones y reinvertir una parte y acumular la otra como ganancia, bien sea para pagarle a inversionistas o algún compromiso que yo haya adquirido, ¿ok? O puedo, que es lo peor que puedo hacer, aquella porción de los ingresos que aún tengo que imprimirle al proyecto. Flujo de caja es exclusivamente aquello que me puede quedar, ojo, desde el punto de vista financiero estricto, ¿ok? Aquello que me puede quedar para reinvertirlo o para tomarlo como ganancia, ¿ok? Entonces, si yo tengo ingresos sobrantes y en el futuro tengo que ejecutarlos para mantener la operación, vamos a decir lo que en términos generales es flujo de caja, ¿ok? Es flujo de caja, pero desde el punto de vista estrictamente financiero, el flujo de caja es lo que me queda después de que yo cubro todos los rubros de gasto. ¿Ok? Bueno, obviamente cuando hacemos comparaciones con flujos de caja de proyectos privados y flujos de caja de proyectos social, hay una pequeña diferencia. Cuando hablamos de proyectos privados estamos hablando exclusivamente de rentabilidad económica, pero cuando hablamos de proyectos sociales estamos hablando de la rentabilidad económica, pero también el impacto social que genero. Es decir, si yo soy el contratista
y me gano una licitación para construir, ya me quedé pegado con la construcción, por cierto, para construir una carretera, se supone que la inversión yo la voy a recuperar, por ejemplo, a través del peaje. ¿Ok? Entonces, esa es una parte del análisis. Bueno, ¿cuántos vehículos van a transitar por allí? Y por lo tanto, multiplicado por el peaje que yo les vaya a cobrar, entonces los ingresos estimados del proyecto van a ser XXX. Pero a eso también le tengo que sumar el impacto social que va a tener. Es decir, bueno, ¿cómo mejora la calidad de vida de los habitantes de la región o de los conductores que van a ahorrarse tiempo? O, me explico, ese es el impacto social. Entonces, si el proyecto es social, yo debo incorporar en el análisis financiero el impacto social que tiene y, por lo tanto, el flujo social que eso también va a tener. Eso es extremadamente importante. De hecho, cuando uno va a un banco y pide un crédito para lo que sea, o antes cuando lo hacía, que te pedían un proyecto de factibilidad económica, había una parte, o sea, uno de los elementos que debía contener el proyecto era el impacto social. Es decir, ¿qué beneficio social genera la actividad económica que quiero emprender? Obviamente la inversión inicial también forma parte del flujo, ¿ok? Y probablemente sea inicialmente el más importante. El capital de trabajo también es importante. Yo mencionaba la vez pasada que el capital de trabajo, básicamente, y una manera muy fácil de entenderlo es la cantidad de fondos que yo necesito para que, sobre todo al principio, para que el proyecto siga operando sin tener una unidad de venta. Es decir, ¿cuánto dinero yo requiero? Y eso no es otra cosa que la suma de los costos totales. ¿Cuánto dinero requiero yo para que el proyecto arranque, vamos a decir, por 3 meses, asumiendo que no vendo ninguna unidad? Eso es capital de trabajo al inicio. El capital de trabajo en la progresión del proyecto, bueno, tiene que ver precisamente con la parte del flujo de caja que yo tengo que tener disponible para asumir la actividad sin depender de la venta. ¿Ok? Hay algo que es muy importante. Hay que, con respecto al flujo de caja, y también tiene que ver con lo que Miguel mencionaba y lo que mencionaba Sara, que es que nosotros tenemos que saber, como parte de ese entendimiento del negocio, los momentos en los que ocurren los flujos de caja, o dicho de otra manera, cómo se adapta el flujo de caja al ciclo operativo del negocio. Voy a ejemplificar lo que digo. Si usted tiene una panadería o un negocio de ventas de contado de todos los días, entonces usted tiene que entender que su flujo de caja es diario. ¿Por qué? Porque todos los días usted vende. Pero hay negocios que no facturan todos los días. Hay negocios que facturan al final de la semana. Por ejemplo, voy a volver a traer mi ejemplo. Un taller de latonería y pintura normalmente recibe el vehículo y lo termina de cobrar cuando se entrega el vehículo. Entonces, si ese ciclo operativo dura 5 días, los momentos de flujo de caja en el día 1, cuando yo pido, por ejemplo, el anticipo, y es el día 5. Entonces, ¿por qué entender eso es importante? Porque usted tiene que hacer que su ciclo de ingresos, que está condicionado por su ciclo operativo, también esté relacionado con su ciclo de gasto. Usted no puede asumir pagar facturas todos los días cuando usted no cobra dinero todos los días, a eso me refiero. Entonces, usted tiene que tratar de esquematizar una política de, por ejemplo, de pago a proveedores relacionada con los momentos en los que se genera el flujo de caja. A eso se refiere esto, en qué momento ocurren los flujos. Este tema que está aquí, el tratamiento de la inflación en los flujos de fondo, el mejor ejemplo que se me ocurre para aplicar en este minuto es el que precisamente estábamos hablando con Miguel. Es decir, usted puede tener flujo de caja disponible, pero si está en una economía inflacionaria y lo deja correr, el poder de compra de esos flujos de caja va a disminuir y por lo tanto usted va a ser ineficiente en la ejecución. Entonces, el tratamiento de la inflación en los flujos de caja es extremadamente importante, muy importante, porque si no, lo que hoy puede ser una cantidad de dinero que usted tenga disponible,
en el futuro cercano lo va a dejar de ser. Y en una economía tan loca como la venezolana no es suficiente cobrar en dólares, transformar el dinero en dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se refiere esto del tratamiento de la inflación en los flujos de fondos. Adicionalmente, para un proyecto necesitamos saber cuál es el flujo de caja que nos permite conocer los beneficios netos, además. ¿Okay? Porque fíjense una cosa, y me voy a adelantar un poco. Esto puede ser años, o puede ser meses, o puede ser semanas. ¿Qué está aquí? Vamos a llevarlo a mes. El flujo de caja de cada mes es precisamente lo que queda después de, como les decía, lo que queda después de cubrir los costos. ¿Ok? Después de cubrir los costos. O sea, son ingresos, vamos a decir, netos. Son ingresos netos. Es decir, cuando a las ventas yo le reduzco los costos totales, esos son ingresos netos. Pero hay otros elementos que también influyen sobre los ingresos, que tienen que ver con la depreciación, que tienen que ver con los impuestos, que tienen que ver con amortizaciones de gastos financieros. ¿Ok? Eso es un análisis un poco más complejo, pero que no deja de ser importante que ustedes lo sepan. A grandes rasgos, ¿cómo se construye el flujo de caja? Usted vende ingresos por ventas, arriba. Luego en el estado de resultados viene todos los rubros de gasto. ¿Ok? A esos ingresos comienzas a restarle lo que te costó esa venta. Entonces ahí tienes gastos administrativos, luego tienes gastos en materia prima, luego tienes otro tipo de gastos, o sea, costos indirectos, etcétera, etcétera. Luego tienes costos totales. A los ingresos le restas los costos totales y te quedan, ¿qué te va a quedar? Ingresos brutos, ¿ok? O beneficio de la operación, que llaman también. O en inglés también se llama EBIT. E de elefante, B de barco, I de iglesia, T de tomate. EBIT. Earning Before Taxes. Pero luego entonces a eso tienes que restarle los taxes, es decir, los impuestos. Luego de los impuestos tienes que restarle la depreciación. Y luego de la depreciación tienes que restarle la amortización si es que tienes algún crédito. Una vez que restas todo eso, entonces te va a quedar lo que se llama propiamente la ganancia o el ingreso neto, porque lo que tenías antes era el ingreso por operación o el ingreso operativo, es lo que también llaman los ingresos brutos. ¿Ok? Lo que te queda abajo es lo que estrictamente desde el punto de vista financiero se llama flujo de caja, que es el que tú vas a poder disponer para reinvertir o vas a poder disponer para tomarlo como ganancia. Hasta ahí tú estás cubriendo, hasta ese punto tú estás cubriendo gastos, tú estás cubriendo costos. El primer número que hay que proteger es precisamente ese donde le restas a los ingresos totales los costos totales. Y en esos costos totales ya está incluido los costos fijos y los costos variables. Ese es el primero que tienes que proteger antes de pagar impuestos, antes de pagar depreciación, que no es que se paga, sino que se reduce, y antes de pagar los intereses de tus préstamos. ¿Por qué? Porque, bueno, tú puedes producir, puedes cubrir esos gastos, y luego estás en capacidad de cubrir lo demás. Por ejemplo, si tu operación no genera ganancia, no tienes que pagar impuestos. ¿Ok? Entonces, por eso, en ese caso, se toman a posterior. La gestión sobre el flujo de caja es importante por lo que ya hemos mencionado hasta acá. Ok, ya hemos mencionado el tema de la evaluación privada y el tema de la evaluación social. Entonces, esto es lo que acabo de mencionar: los ingresos por ventas, costo de materiales, costo de mano de obra, gastos administrativos, gastos financieros, depreciación, impuestos, etc. Entonces, fíjense, básicamente el propósito que quería cubrir hoy era sensibilizarlos con el cálculo de costos. Me contenta muchísimo que Manuel y Sara estén ya sensibilizados por la experiencia que tienen. Yo espero que quienes no pudieron asistir pues lo entiendan bien en el repaso de los videos. Eso por una parte, la importancia de la gestión de costos. Y por otra parte, la importancia de la gestión y el entendimiento de los flujos de caja, que como lo mencionamos aquí, también forman parte de la salud financiera de los proyectos. Fíjense que
Fíjense que aquí la actividad requerida, estrictamente hablando, según como yo la recibí y como se las tengo que manifestar, es elaborar una estructura de costos de una pequeña planta potabilizadora. Probablemente por ahí venía mi confusión, ¿ok? Y tratar de identificar el tamaño del mercado. O sea, yo al principio pensaba que en verdad todos tenían como propósito montar una pequeña planta potabilizadora. Ya hoy entiendo que no, y bueno, no pasa nada, no pasa nada. Pero en función de eso, esta actividad requerida va a variar. Esta actividad requerida va a ser en función del emprendimiento que cada uno de nosotros está trabajando, o lo vamos a seguir haciendo como lo tienes aquí planteado de una planta Creo que potabilizadora. Henry nos pudiera aclarar de mejor forma esa duda. Henry. Henry está aquí. Sí. Henry. Si yo tuviera la potestad, yo, para tratar de aprovechar, pero no la tengo, por cierto, para tratar de aprovechar el aprender haciendo, yo pediría que la estructura de costo fuera del proyecto particular, porque entonces en la medida que voy avanzando, voy aplicando. Pero bueno, no tengo la potestad de hacerlo. Fíjate que el modelo Canva, yo te lo mandé en función de lo que estoy haciendo. Entonces, quería que lo Claro, revisaras exactamente, ahorita exactamente. porque, exacto. Tiene lógica, porque entonces pues, ustedes van sintiendo que van, en la medida que van avanzando, van elaborando. De todas maneras, vamos por el grupo, vamos a dar por terminada la clase. Henry probablemente se tuvo que levantar, pero por el grupo le preguntamos y que él nos aclare esa duda antes de ustedes enviar la asignación. ¿Les parece? Henry está hablando por teléfono, ahí se ve Sí, el eso es lo video, que... está distraído, está hablando por Bueno, no teléfono. pasa nada, no lo interrumpamos. Yo le hago la pregunta formal en el grupo y que él, de tal manera que él no las pueda responder. ¿Está bien? Profesor. Ok, ¿Sí? perfecto. Profesor. Sí, la oigo. Habla Ixia, que solo recordarle que en el chat tenemos comentarios de Emily y de Gabriel, donde en su No los momento vi. determinado ellos contestaron que se escuchaba, que ellos habían entendido hasta ahora la clase. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Entonces eso está muy bien. Perfecto. Sí, aquí está Gabriel. ¿Hay alguien con altavoz? Sí, se escucha bien, se entiende, se entiende. Claro, es que yo soy tremendo profesor, por eso es que todos me entienden todo. Mira, bueno, vamos a dar por terminada la clase. Vamos a, me voy a quedar con la duda, quiero decir, me voy a quedar con el planteamiento hacia Henry sobre la duda que nos queda, que yo estoy casi seguro que tiene que ver con el proyecto que cada quien está emprendiendo y que él nos lo aclare. ¿Les parece? Perfecto. Bueno, fíjense, nuestra relación continúa, pero ya va a continuar con la corrección y por el chat, mejor dicho, por los foros y tal. Bueno, para mí fue un placer estar aquí con ustedes en estos dos módulos. Por favor, sigan aprovechando el curso. Y nada, estamos en contacto. Ok, perfecto, Ricardo.